Bienvenidos al curso de primeros auxilios psicológicos y movilidad humana. Yo soy la magíster Maribel Goncalves de Freitas, soy psicóloga de profesión. Actualmente soy docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú y allí me desempeño como directora de la maestría en psicología comunitaria. Vamos a revisar para este módulo, vamos a trabajar lo que es el tema de movilidad humana, su definición, los aspectos generales, los momentos por los que se atraviesa en la movilidad humana, los impactos psicosociales, así como los recursos para luego entonces poder entrar en lo que es la aplicación de los primeros auxilios psicológicos en personas que están en condición de movilidad humana. Así que el objetivo que tenemos en esta sesión es, en primer lugar, comprender los aspectos principales de este proceso de movilidad humana para que a partir de ellos entonces podamos aplicar los primeros auxilios psicológicos a las personas en esta condición de movilidad humana. Hablar de movilidad humana es el término más amplio que abarca todo lo que son las movilizaciones que las personas hacen de un lugar a otro. Esto está considerado además como un derecho humano, como un derecho a la libre circulación y como veremos, puede haber una migración dentro de un país o puede haber una migración de un país a otro, ¿no? Entonces, lo importante sí es cuáles son las condiciones por las cuales las personas se movilizan, migran de una zona a otra. En primer lugar, hay personas que pueden hacerlo por razones laborales o de estudios o porque pueden considerar que en otra región pueden encontrar mejores condiciones de vida, ¿no? En la mayoría de estos dos casos, la decisión es pensada, digamos, las personas quieren hacer este proceso de movilidad humana. Sin embargo, hay condiciones que son de carácter forzado, como son las crisis sociopolíticas, los fenómenos naturales o la violencia que puede generar situaciones de tensión, de colocar en riesgo la vida de las personas, de desmejorar todo lo que puede ser sus condiciones de vida y que hacen que entonces las personas deban sentirse forzadas a salir de la zona en la que habitan. Estas tres últimas son bien frecuentes en el contexto latinoamericano. Hemos pasado por muchas de estas situaciones y justamente los primeros auxilios psicológicos nos van a permitir aportar en estas situaciones que constituyen una crisis para las personas. Una de los casos emblemáticos que tenemos en este momento en América Latina y en particular lo vemos reflejado acá en el Perú, es el caso de la migración forzada venezolana. Es una, digamos, las personas, más de 6 millones de personas han salido en los últimos años de Venezuela, producto de la gran inestabilidad sociopolítica, las circunstancias de inseguridad que han generado para sus propias vidas y las carencias de recursos básicos que les permitan subsistir. Entonces, ello ha hecho que eh, haya una situación de desplazamiento forzado, es decir, las personas no es que desearían en muchos casos salir del país, sino que han tenido que hacerlo por estas condiciones que resultan imperativas para su vida. En el Perú es el segundo país en América Latina con mayor cantidad de población venezolana, migrante y refugiada. Un 1,3 millones de venezolanos, de venezolanas están acá en el Perú y además es el primer país con más solicitudes de refugio en la región, teniendo un aproximado número de 530.000 solicitudes de refugio.
Entre esta condición, ya les decía hace un momento, de lo que implica la migración, es cruzar estos límites que puede ser dentro del mismo país, lo cual se considera como migración interna, y la migración externa es cuando se hace de un país a otro. En ambos casos, la permanencia puede ser variada, es decir, las personas pueden tomar la decisión eh, o, o puede ocurrir que su proceso de permanencia en el lugar donde deciden llegar pueda ser más largo o más corto. Y en algunos casos las personas requieren continuar de manera permanente movilizándose por razones de seguridad. Entonces, ocurre mucho con las personas que son perseguidos, sobre todo por temas de las violencias, en los casos de los conflictos armados, donde entonces las personas no pueden quedarse por mucho tiempo en un lugar, sino que deben continuar movilizándose para garantizar su propia seguridad. Este proceso de movilidad humana pasa entonces por distintos momentos y esos momentos van a estar determinados por todo lo anterior, es decir, cuáles fueron las condiciones que hicieron que las personas salieran de su región o de su país. Entonces, lo primero que implica la movilidad humana es tomar la decisión de salir, hacer toda la preparación para luego salir finalmente y poder despedirse incluso de sus personas allegadas, los familiares, los seres queridos. Estas primeras 3 etapas, si nos estamos refiriendo a las personas que van pensando en mejorar su condición de vida, que tienen que buscan de pronto ofertas laborales o que buscan los estudios, lo que veíamos en estas situaciones, suele ser que estas primeras etapas lleven más tiempo. Las personas pueden hacer una preparación por meses, a veces incluso por unos cuantos años, para poder salir de la mejor manera. Sin embargo, cuando hablamos de el desplazamiento forzado, cuando la movilidad humana es de carácter forzado por situaciones críticas como las que he mencionado anteriormente, las personas por lo general no tienen mucho tiempo para tomar la decisión, por lo tanto, esa toma de decisión es abrupta, no tienen tiempo para prepararlo y la salida también es abrupta, así como la despedida. Muchas veces no logran despedirse de los seres queridos y eso va a generar una serie de impactos a lo largo de todo lo que es este proceso, por lo cual esto se va convirtiendo en una generación de crisis para las personas. Una vez que se sale del lugar donde la persona habita, hace un tránsito que puede ser en las mejores condiciones, como por ejemplo hacer un viaje de avión, hacer un viaje en algún vehículo por tierra, pero también hay personas, como hemos visto mucho en el caso de la migración venezolana, como las personas lo han hecho, han salido de Venezuela caminando y han llegado acá al Perú en estas condiciones, lo cual implica pasar por toda una serie de adversidades a lo largo del camino que también van generando una cantidad de impactos importantes. Luego pasará a lo que es la llegada al país o a la región que ha decidido llegar y en ese momento va a depender también de qué recepción tiene allí, cómo es recibida por la sociedad de acogida, si hay personas que le están esperando o no. Y de allí también va a depender cómo va a ser que la persona pueda sentir este proceso de una manera más llevadero o no. Luego de que la persona ha llegado, viene el tema de la permanencia. ¿Cuáles van a ser las condiciones para que la persona permanezca en el lugar? Tiene, digamos, incluso pensando en su condición legal, va a ser cuál es la condición legal en la que la persona puede estar allí, cuáles son las condiciones que tiene para trabajar, cuáles son sus condiciones económicas,
todas estas situaciones y todas los cuáles son los vínculos y las relaciones que tienen en esta sociedad receptora. Una vez que la persona luego va a decidir si permanece en este lugar, continúa incluso su recorrido, se moviliza hacia otra zona o incluso si retorna al lugar de origen cuando las circunstancias tampoco en la sociedad de acogida ha tenido buenos resultados para la persona o cuando ha ocurrido alguna situación también de emergencia en su país que le haga retornar. Todas estas condiciones que conversábamos generan al menos tres ámbitos en los que son muy afectadas las personas. El primero es el ámbito educativo, en el cual las personas, pues por el proceso, sobre todo los casos de desplazamiento forzado, las personas interrumpen sus estudios porque además necesitan trabajar, porque no tienen suficientes medios económicos o porque incluso no tienen la documentación para poder avalar los estudios que ha hecho antes, incluso a veces no tiene documentos de identidad por las condiciones en las que ha salido de su lugar habitual de vida. Y esto se combina mucho con el tema laboral. La mayoría, por ejemplo, de la población migrante venezolana en este momento en el Perú, y eso ocurre en muchos otros casos de migración, se dedican a, digamos, todo lo que tiene que ver el ámbito laboral informal. Porque en muchos casos, aun cuando sean profesionales, eh, no han podido traer de pronto la documentación completa para convalidar sus títulos o resultan muy costosos. Además, la experiencia laboral que tiene, no tiene una experiencia laboral en el país en donde se encuentra en este momento y por lo tanto todo ello hace que haya mayores dificultades para incorporarse al ámbito laboral y esto termina teniendo una gran repercusión en todo lo que es su condición económica, que suelen ser precarias y digamos, en muchos casos permitiendo apenas cubrir como necesidades básicas, ¿no? Estos impactos psicosociales evidentemente generan mucha frustración, generan mucha tristeza para las personas, ello acompañado de todo lo que sería a nivel de salud mental también lo que es el duelo que pueden sentir por estar fuera de su lugar habitual, de su cultura, de los seres queridos. Entonces vemos cómo además hay muchos temores, mucha incertidumbre que se genera a partir de todas de estas condiciones y es justamente esto lo que va siendo lo que genera las condiciones de crisis para las personas. Esa, digamos, entonces, esto además va acompañado de todo el tema social que justamente tiene que ver con si también ha sido bien recibido o no en el nuevo país, si existen temas de xenofobia, si hay discriminación por su condición como migrante, incluso un término que a veces no es tan conocido, pero que se está dando mucho con las personas que vienen en estas condiciones difíciles, que es el tema de la aporofobia, que implica el que tienen, digamos, se puede tener como un cierto rechazo a las personas pobres, a las personas que tienen, digamos, están en cierta condición de vulnerabilidad. Y eso evidentemente va a estar muy de la mano con el tema legal, que incluso va a determinar si la persona ingresa por los lugares regulares al país o si ingresa de otra forma, si solicita refugio o si puedo tener una calidad migratoria que le dé una mayor estabilidad y permanencia en el país, incluso para poder tener
una mejor condición laboral. Y todo ello también impacta en el ámbito de la salud, donde además conocemos que hay dificultades de acceso a los servicios, que si ya en algunos casos las propias personas del país tienen dificultades, el caso de ser migrante y si hay una condición, por ejemplo, de falta de documentos, hace más complejo todavía este acceso a la salud y todo ello va a generar esta cantidad de impactos en la persona. Ahora bien, es importante considerar la condición de movilidad humana no solo desde la perspectiva de los impactos, sino también de los recursos que tienen las personas para hacer frente a esta condición. En ese sentido, el poder, sobre todo el vincularse con otros, es fundamental para que poder sobrellevar esta situación. Y de hecho, lo que las personas suelen hacer es generar vínculos, redes con, con familiares, con vecinos dentro de sus propias comunidades e incluso con instituciones que generan apoyo para la población migrante. Estas redes de apoyo entonces son muy útiles e importantes para que las personas puedan, eh, digamos, amortiguar los impactos de esta difícil condición. Y otros de los recursos que podemos encontrar como muy importantes son la organización comunitaria, en la que a veces se hace con las propias personas, con los propios connacionales dentro de ciertos espacios comunitarios o también con las personas de la sociedad receptora, lo cual es muy sano para este proceso de reconstrucción de las personas en este nuevo lugar. Y el otro recurso tiene que ver con el fortalecimiento de capacidades a nivel individual y social, que justamente tiene que ver a veces con, por ejemplo, los emprendimientos son una forma de fortalecimiento, ¿no? De capacidades de las personas, el poder formarse en ciertas áreas, el poder desarrollarse en otras líneas a nivel laboral, a nivel profesional, que antes no estaban habituados a hacerlo, pero que eso también le permite desarrollar nuevas capacidades. Entonces, todo este marco nos permite entender que esta migración genera una cantidad de circunstancias que van suscitando posibles crisis en distintos momentos. Y por ello, entonces, es importante para pensar en la aplicación de los primeros auxilios psicológicos el poder saber en qué momento migratorio se encuentra la persona. No es, es diferente una crisis que se presenta cuando la persona sabe que tiene que salir de su país o de su pueblo, de su ciudad de origen, a que cuando ya está en la ciudad, en el lugar, en la sociedad, con la sociedad receptora o cuando está en el tránsito. Estos momentos son completamente distintos y generan crisis de maneras particulares. Las crisis entonces son diferentes, por lo tanto, es un aspecto muy importante el que nosotros tenemos que, antes de trabajar con primeros auxilios psicológicos en población migrante, debemos saber en qué momento del proceso migratorio se encuentran las personas. De la misma manera que también debemos considerar las necesidades particulares de cada grupo, es decir, estamos refiriéndonos, o sea, estamos haciendo primeros auxilios psicológicos para una mujer, para, para un niño, una niña, un adolescente, una persona un adulto mayor, alguien con alguna condición especial, es decir, son distintas las formas como nos vamos a aproximar y también debemos entender por qué entonces la migración tiene efectos distintos en estas poblaciones.
Entrando ya directamente en lo que serían los pasos a aplicar en los primeros auxilios psicológicos, nuestro primer paso es el de observar. ¿Qué cosas son importantes observar cuando estamos trabajando con personas en condición de movilidad humana? Lo primero es poder ver cuáles son las manifestaciones emocionales que tiene la persona, es decir, cómo expresa las personas sus sentimientos, qué emociones están aflorando, a veces puede haber mucha angustia, a veces puede haber eh, un llanto desbordado, a veces puede haber, percibir miedo, eh, cólera, es decir, hay distintas manifestaciones emocionales y es importante prestar atención a cuáles son esas manifestaciones emocionales de las personas, así como poder identificar si hay lesiones o hay otras manifestaciones físicas que llamen la atención de la persona, porque incluso, porque eso requeriría que la persona pueda tener también una atención médica para solventar esta situación y también nos puede dar indicadores de que, por ejemplo, la persona pueda estar atravesando por una situación de violencia o, por ejemplo, que, digamos, tal vez las condiciones de su condición de migración no le ha permitido el cuidado, ¿no? De lo que puede ser su salud y es muy importante tomar en consideración estos elementos, así como los riesgos psicosociales que puede haber en la zona. En la población migrante es muy susceptible de que sea, digamos, incorporada en situaciones de explotación y en condiciones de trata de personas, por ejemplo. Entonces, es bien importante observar si existen riesgos en esta zona y si la persona puede estar, digamos, en una condición que pueda ser susceptible de algunas de estas circunstancias o situaciones además de violencia también, de fuerte discriminación, de xenofobia hacia la población migrante, ¿no? Entonces es bien importante para garantizar la seguridad de la persona. Y en ese sentido también es importante observar que exista un lugar seguro para poder aplicar los primeros auxilios psicológicos donde la persona pueda sentir que está siendo atendida de una manera tranquila, ¿no? Dentro de lo que puedan permitirnos las condiciones de la crisis en la que nosotros que tengamos que atender. Importante también poder observar las personas que acompañan a esta persona, porque pudieran ser tanto en un momento dado personas de riesgo psicosocial, pero también pudieran ser, eh, digamos, las principales redes de apoyo para la persona y que pueden ayudar a recuperarla de esta crisis. Entonces es muy importante poder identificar estas personas para ver si allí hay también posibilidades alternativas de soporte social para ellos. Y finalmente, el otro elemento central es em, precisar cuál es la situación que desencadena la crisis que estamos atendiendo en este momento, ¿no? Como lo decíamos, va a estar determinado por el momento, pero también puede estar determinado por una circunstancia particular. Puede haber, por ejemplo, la persona puede haber estado expuesta a una situación de violencia, por ejemplo, de violencia de pareja, pero también pudiera estar expuesta a una situación de un niño de bullying en el colegio por ser migrante o dentro de la comunidad. Pudiera haber digamos, la persona puede haber entrado en crisis por haber perdido el empleo, por haber desmejorado su condición económica, por haberse enterado
la muerte de algún familiar que está afuera, puede o sencillamente puede haber hecho crisis por el duelo sostenido de su condición de migrante. Entonces, es muy importante para poder atender a la persona, es importante poder precisar qué es lo que desencadenó esta crisis en particular. Luego, en nuestra fase de escuchar, lo más importante es que la persona sienta que le estamos prestando atención a ella en su totalidad y a cuáles son las necesidades que tiene. Y de esa manera, entonces es importante mantener digamos, la concentración en la persona y el validar todo lo que está experimentando, todo lo que está diciendo, las emociones que la persona puede ir generando sin juzgar y también sin interrumpir. Es decir, si hay silencio, respetar los silencios. Si hay llanto sostenido, pues respetar ese llanto sostenido. Es importante que acompañemos ese proceso y que además lo validemos, y validar significa que reconocerle que esa expresión emocional que está teniendo en ese momento es normal. No hay nada anormal en esa emocionalidad que está mostrando porque justamente es producto de esta situación que le está tocando vivir en este momento. Eso es un elemento fundamental y de hecho es importante reconocer a la persona el que ha permitido la ayuda, incluso favorecer el que pueda solicitar ayuda en otros momentos en los que se suscite una crisis similar. Y todo ello implica el que entonces tengamos una condición de empatía con la persona, en el que podamos, digamos, reconocer estos sentimientos de la persona, que podamos colocarnos, como se dice desde la empatía, en los zapatos del otro, como podamos reconocer realmente la situación por la que la persona está atravesando y todo ello, toda esta escucha, lo que busca es promover justo la resignificación del proceso migratorio. Es decir, que pueda mirar estas circunstancias que les está ocurriendo de una manera diferente para poder afrontarlas y superarlas. Y en el último paso de nuestros primeros auxilios psicológicos estaría entonces el poder conectar. Primero, conectar con el poder priorizar entonces con la persona cuáles son sus necesidades de atención, qué es lo que más necesitaría en este momento para entonces poder brindar la información que la persona requiera a nivel de servicios, tanto sean servicios de salud, pueden ser servicios eh, legales, y puede ser también todos los servicios que ofrecen instituciones de apoyo a la población migrante, donde pueda buscar determinadas alternativas que hagan que su proceso de vida pues pueda recuperarse, pueda ser mejor, pueda reorientar como su espacio de vida luego de esta crisis. Y en ese sentido es importante entonces identificar sus recursos, tanto a nivel personal como social, saber, digamos, qué alternativas tiene las personas, cuáles son sus capacidades, cuáles también son las estrategias que puede enfrentar para manejar estas situaciones emocionales en las que se encuentra. De nuevo, buscar quiénes son las personas que la pueden apoyar, de qué manera puede buscar apoyo con otras personas o con otras instituciones, porque es muy importante generar esta estrategia de soporte social. Y un punto importantísimo acá es que la persona seguramente ha vivido
situaciones similares, ha pasado por otras crisis. Entonces, en nuestra fase del conectar es muy importante apoyar a la persona para que pueda reconocer qué estrategias ha empleado cuando en otro momento ha atravesado por crisis similares. Y en ese sentido, en la medida que vamos recuperando estas estrategias, vamos también conectando a la persona con esta resignificación de su proceso y poder entender y buscar alternativas. Finalmente, debemos preguntar a la persona cómo se siente en este momento. O sea, antes de despedir, antes de cerrar el espacio de primeros auxilios psicológicos, es muy importante saber el estado actual de la persona para entonces dar cabida al cierre de nuestra atención. Finalizando entonces, hay como tres conclusiones importantes a considerar dentro de este tema que hemos trabajado. El primero, entender que la movilidad humana es un proceso complejo. Vimos toda la diversidad en cuanto a las razones por las cuales las personas se movilizan, a los distintos momentos, a las distintas condiciones que pueden estar, digamos, participando dentro de este proceso migratorio, por lo cual este proceso además genera cambios importantes en la vida de las personas y desajustes que hacen que se produzcan crisis. Entonces las personas suelen experimentar crisis de distintas formas y en distintos momentos. Cuando esto ocurre siempre porque la persona ha pasado de su vida cotidiana a otras formas de vida. Pero cuando hablamos de la movilidad humana en condición de desplazamiento forzado, las crisis son aún mayores. Hay una intensidad de las crisis que hace que puedan haber una mayor afectación de la salud mental de las personas, y es por ello que entonces la técnica de los primeros auxilios psicológicos nos puede ser muy útil para poder atender las crisis de las personas que se encuentran en el proceso de movilidad humana. Bien, entonces, bueno, acá les dejo alguna bibliografía para que ustedes puedan revisar, algunas directamente de lo que tiene que ver el trabajo con primeros auxilios psicológicos, y otros que tienen que ver con algunos conceptos para que se nos puedan clarificar todo lo que significa entender el tema de la movilidad humana, así como algunas estadísticas y estudios que tienen que ver con cuáles son los impactos en las personas migrantes y refugiadas. Muchas gracias. Bueno, espero que con estos contenidos puedan ustedes fortalecer lo que son sus capacidades de atención y trabajo, y puedan prestar el apoyo a esta población en los momentos de crisis. Nos vemos. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú.